Estamos recibiendo en el estudio, recién llegado de viaje, al maestro Gonzalo Abella, que está con nosotros acá. Buen día, bienvenido una vez más, Gonzalo. Buen día, muchas gracias. En este lugar que uno siente tan de sí mismo, ¿no? Es decir, esta trinchera importantísima. Así tiene que ser, Gonzalo. Bueno, volviste de esas idas que haces cada tanto por temas familiares a Australia, ¿no? Australia. ¿Cuándo volviste? Volví el martes de noche. Ajá. Sí, al otro día ya estabas acá en la misión, nos vimos por ahí. Y ya retomaste las charlas. Y las charlas de los jueves, que por suerte funcionaron muy bien en mi mes de ausencia. Ah, sí. Siguieron reuniendo, intercambiando la gente. Clarita y Fernando Granja y todos esos compañeros mirá vos. Siguieron adelante. Bueno, pero queremos aprovechar tu retorno, además el hecho de siempre de estar algunas semanas fuera del país, te acerca a otras realidades y te hace ver las realidades propias, digamos, de tu país desde cierta otra perspectiva, ¿no? Que siempre aporta. Pero contanos, siempre aprovechás los viajes a Australia para el encuentro con los uruguayos, los tantos que hay allá, ¿verdad? Sí, con latinoamericanos y con entrañables compañeros y amigos, ¿no? Como, por ejemplo, el papá de Julian Assange, que es un hombre muy preocupado, un hombre menor que yo. Mirá. Y es un hombre muy preocupado con los temas de comunicación y cómo preservar las comunicaciones del espionaje electrónico. Es bien interesante conversar allá y mirar esa realidad de opulencia y de complicidad total con el imperialismo, ¿no? Que es el Estado. ¿Pudiste encontrarte entonces conociste al padre de Julian Assange? Mirá, esta vez en este viaje lo conociste. No, el anterior, pero ahora estoy con gente que está trabajando con él. Mirá vos. Entonces, todo es importante, ¿no? Desde luego hay sectores de ingreso medio, profesionales, que es muy consumista en una sociedad absolutamente de primer mundo y que de alguna manera es muy reaccionaria, ¿no? Son muy fraternos, pero contigo, cuando te ven, pero por ejemplo el tema aborigen, un señor me dijo, dice, pero los aborígenes no sirven para nada. El Estado ha gastado millones de pesos en educarlos y en salud, y ellos no quieren ser educados para seguir recibiendo la subvención. Además piden la tierra. ¿Para qué? ¿Para cazar canguros? Si siempre se peleaban entre ellos y no... Y yo les dije, pero escuché una cosa, yo conozco la historia de Australia, la he leído en serio, y hubo un dirigente, Koiki Mabo, que demostró que los pueblos originarios, los aborígenes, trabajaban la tierra, sí, pero eran los minarías, los demás se peleaban entre ellos. Bueno, no hay testimonio de que las comunidades australianas se pelearan entre ellos. Pero es eso que, y el gobierno invierte millones y no sirven para nada, pero la misma gente que es fraterna contigo y que se enorgullece de que Australia es una sociedad multicultural y en la oficina de la presidencia ondean 3 banderas. La bandera de Australia, la bandera de los aborígenes, negra y roja, y la bandera de los pueblos de las islas del Estrecho de Torres. Es decir, ondean las 3. Es decir, y el orgullo, hay barrios puramente musulmanes, hay barrios chinos, pero hasta para la cosa, ¿no? Sí, eso fue el pasado. Ahora no hay que entrar a nadie, ya está, y un racismo muy fuerte contra los de afuera. Y al mismo tiempo, la obsecuencia hacia el rey, los billetes de Australia se imprimen con la imagen del rey, antes de la reina. Y están en este momento construyendo en sus astilleros submarinos nucleares, donde ellos hacen la carcasa, y el motor viene sellado de los Estados Unidos. Ellos no saben ni lo que están construyendo, y esos submarinos australianos vigilan a China. Entonces hay un museo de la guerra en Canberra, lo recorrí de punta a punta, nauseabundo en sus textos, pero muy interesante porque hay aviones de la Primera Guerra, aviones de la Segunda Guerra, y dice que en todas las guerras que participó Australia, y uno piensa, ¿y quién los metió? ¿Por qué se metieron? Pero bueno, es como el orgullo nacional. ¿Qué intereses propios estaban tocando esas guerras, ¿no? Claro. ¿Sabés que yo llegué a la conclusión de que Estados Unidos, cuando hizo el plan Marshall después de la Segunda Guerra para formar en Alemania una vitrina contra el comunismo europeo,
creó un apoyo total a Australia para crear una vitrina contra el comunismo chino, claro, para todos los pueblos de la región. Uh-huh. Entonces ahí Australia dio un salto colosal, y es apenas 28 millones de habitantes en un continente. Es cierto. Apenas 28 millones. Y uno piensa, pegadito en Filipinas, en la capital, hay 28 millones en la capital, de los cuales más de 1 millón duermen en los nichos abandonados de los cementerios. En la zona católica de Filipinas van el día de difuntos, ven que nichos están abandonados y ahí forman la familia, ponen al lado de los cajoncitos, ponen un primus y viven ahí. Entonces Australia es el resplandor capitalista de la opulencia en torno a países muy, muy sufridos que lo rodean. Conocí gente, por ejemplo, ahí sí charlé mucho con gente que son chinos, hijos de gente de la Revolución Cultural, que tuvieron que huir de China cuando Deng Xiaoping empezó a perseguir a los maoístas ortodoxos. Entonces es interesantísimo estar ahí, pero lo más importante que vi fue un nuevo radicalismo en lo que podría ser la izquierda latinoamericana, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora nos damos cuenta que las elecciones siempre son tramposas, que si no pones gente en la calle, votar solo no alcanza, te lo decían así. Y yo creo que todo eso es el descubrir de nuevo el verdadero rostro del imperialismo, para gente que, por ejemplo, me decía 4 años atrás, cuando estuve, no, a mí me gusta Constanza Moreira, a mí me gusta tal. No, ahora dicen, no, y creo que fue Palestina, no fueron mis conversaciones ni mis correos electrónicos, fue Palestina. O sea, la postura también del gobierno uruguayo ayudó en ese sentido. Sí, están indignados. Entonces, y con Odone en especial. Entonces, yo creo que todo eso ayudó. Vos sabés que en el 2024 nosotros ya advertimos como Unidad Popular que el oportunismo se estaba resquebrajando en este país. Uno de los elementos indicadores más importantes fue el plebiscito, cuando tanto nuestro actual presidente y nuestra actual vicepresidenta, es un decir nuestros, se pronunciaron en contra del plebiscito, se desenmascararon junto con los sectores mayoritarios del Frente. Entonces nosotros vimos ese resquebrajamiento. Lo que no fuimos capaces es de cosechar electoralmente. Es decir, alguien más vociferante nos ganó de mano, pero es circunstancial. Es decir, el resquebrajamiento del oportunismo que empezó en el 2024, que no significa que cosechemos, significa simplemente que está muerto en vida. Ahora vuelvo y por un montón de señales que ya tenía, se ha profundizado y hay mucho más gente que está mirando hacia la Unidad Popular. Después vamos a tener un capítulo de la situación nacional y de la izquierda también ante esta realidad, pero algunas cosas más de esa estadía en Australia, Gonzalo, que vale la pena repasar. Me contabas que estuviste, también siguen las muestras de solidaridad con Palestina. Bueno, eso fue emocionante. Es raro concentrarse con muchísima gente en una plaza céntrica de Sydney y no conocer a nadie. Claro. Porque uno acá más o menos reconoce 20, 30 caras conocidas. Claro. Entonces, y que a vos te miran también como bicho de otro pozo. No participó antes, ¿no? Es decir, te saludan y todo, pero y ahí reencontrarme con latinoamericanos, eso sí, ¿no? Un abrazo enorme en medio de la manifestación. Y en la manifestación, claro, el multiculturalismo de Sydney, que no es de toda Australia, de Sydney, tú ves mujeres con todas de negro, ¿no? Participando en la manifestación, que se les ve solo los ojos, con sus hijitos de la mano. Ves otras muchachas más en el estilo palestino, ¿no? Cubriéndose el pelo, pero no, sin velo, con un pañuelo muy elegante. Muchachas jóvenes, y ves un montón de rubios gorditos que están ahí, ¿no? Y estudiantes. Claro. Y después lo demás es todo igual que acá. Es decir, había un cartel, por ejemplo, que decía en inglés, nuestros héroes están en la flotilla. Entonces se ve un barquito
y un tiburón con la insignia israelí agrediéndolo por abajo. Es un cartel que hubiéramos pedido pintar cualquiera de nosotros. Y uno se siente muy hermanado en esas cosas. Entonces, la causa palestina, banderas palestinas que afloran en algunos balcones, no en la cantidad que uno vio en el País Vasco o en Barcelona, ¿no? Claro. Pero hay un sentimiento pro-palestino muy fuerte, hay una comunidad palestina muy fuerte en Australia. Y realmente uno se siente muy hermanado con gente que a veces hasta habla inglés peor que uno, ¿no? Pero que de alguna manera nos entendemos. Claro. ¿Y qué pasa a nivel de las organizaciones locales? No sé, uno piensa sindicatos o qué tipo de colectivos hay. Bueno, son muy trade unions al estilo inglés, ¿no? De tipo Estados Unidos. Pero hay dos partidos. Un partido comunista que es pequeño, pero parece que con posiciones muy firmes. He conversado con algunos de ellos, ¿no? El Partido Comunista de Australia. Y después está uno que se llama Izquierda Verde, que es de inspiración trotskista y ecologista, que yo creo que tiene más gente y que está muy activo en las manifestaciones, en las pinturas, hay murales, vamos a discutir el socialismo. Es decir, en los hechos, los dos partidos mayoritarios son muy reaccionarios los dos. El laborista es una vergüenza, ¿no? El que gobierna ahora. Claro. Pero uno ve que hay resistencia y hay focos de resistencia interesantes. Y después está el movimiento aborigen, que tuvo en el siglo XX un destacamento heroico, es decir, la guerrilla que hubo en Tasmania, Koikimabo, un hombre aborigen que se empleó de jardinero en una universidad a los efectos de entrar colado a la biblioteca y estudiar. Y que después creó una escuela étnica para los gurises, les enseñó la lengua aborigen de nuevo y terminó conquistando una serie de medidas. Es decir, después está en el antiguo Parlamento una tienda que se llamó siempre y se mantiene ahora la Embajada Aborigen, porque los aborígenes decían, había un apartheid terrible en Australia hasta 1980, nosotros no somos australianos, somos aborígenes. Entonces tenían una tienda que le llamaban la Embajada Aborigen. Una representación diplomática. Una representación. Entonces hay un montón de cosas muy contradictorias, ¿no? En Australia. Un sector de ingresos medios para allá, profesionales, funcionarios, pequeños comerciantes, que viven una vida opulenta. Claro. Y que yo, más que cuestionar el capitalismo, yo les decía, pero se dan cuenta que desde el punto de vista de la naturaleza, el nivel de consumo de ustedes es insostenible, que la humanidad puede perecer. Y uno de ellos, un hombre solidario, fraterno, con hijos, me dice, y bueno, y quizá la humanidad merezca perecer. Me corrió un frío porque realmente son bastante conscientes. Entonces, por un lado reciclan su basura, la reciclan, hacen huertita, pero por otro lado saben que son cómplices de un imperialismo destructor. Entonces hay esas contradicciones, como por ejemplo los monárquicos que me dicen, bueno, hablé con todo el mundo y traté de no opinar, traté de captar, excepto con los latinos, ¿no? Claro. Y me decían, no, la monarquía es mejor porque fíjate que desde chiquitos aprenden a gobernar y como tienen todo, no roban. Y yo, pero no es la experiencia de la Casa Real Británica, de la Casa Real. Entonces decían, no, pero eso es la excepción, pero en realidad son familias honestas. Y yo, wow. Y después sale el tema de Irán y me dice, ¿a quién querés que gane el campeonato mundial? Y yo le dije, Irán. Entonces me dice un señor, pero un señor culto, pero Irán dice que es república, pero es monarquía. Y yo, como la británica. Bueno, pero la británica es una monarquía democrática. Ese tipo de cosas. Y mirá que yo no discutí con esta gente, traté de entender. Claro. Con los latinos es otra cosa, ¿no? Es decir, con los uruguayos, los argentinos, los chilenos, que están ansiosos de que venga alguien de América Latina para charlar, ahí fue precioso las conversaciones. Y yo te digo que ahí vi que ese fenómeno de resquebrajamiento del oportunismo que estamos viendo en Uruguay, aunque no se exprese en las elecciones de América Latina, se está dando en todos lados. Sobre todo el descrédito de esta socialdemocracia reformista, ya nadie cree en ella, y nadie cree,
y eso fue unánime, que las elecciones solas resuelvan nada. Claro. Si no pones gente en la calle y si no tenés organización política. Y eso está mucho más claro. Vamos a hablar de eso ahora a la vuelta de la pausa. Una última de Australia, ya que lo mencionaste. ¿Qué se sabe de Julian Assange después de que fue liberado? ¿Algún pronunciamiento se escuchó durante esta época, la situación con Palestina, si no recuerdo mal, pero ¿qué se conoce? No, él se define y está activo, no estuve con él, pero esta vez, pero él se define, está activo y está militando en toda la causa, apoyó a la flotilla, en eso está activo, sí. Vamos a hacer una pausa 9:21 y ya seguimos con Gonzalo Abella al retorno de este viaje. Vamos a comenzar a mirar hacia el mundo también, que siempre nos interesa la visión de Gonzalo, de lo que está pasando, este proceso de negociaciones de Estados Unidos ahora con Irán, de Palestina y de América Latina en particular, que tenemos varios temas para llegar también a la realidad local, por supuesto, y a la actividad de la Unidad Popular. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, presentando su primer álbum, Suma Camerata. Festejar para sobrevivir. Por entradas agotadas, nueva función, domingo 2 de agosto, 21 horas. Suma Camerata en vivo en La Trastienda. Localidades limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Decile lo que te escuche, lo que no dice la radio, lo que no escriben los diarios y no va en... La voz de la Unidad Popular en la 36. Cada lunes a las 5 en punto de la tarde, promoviendo la voz de la izquierda que lucha. La voz de la Unidad Popular, aquí en la 36. Boca a boca va llamando a despertar. Mañanas de Radio. Nueve y 23, Gonzalo, mirando más allá de Australia, de lo que está pasando en el mundo, que también, desde allá sabemos que seguís todas esas realidades, y tenemos esta situación de este inicio de conversaciones con toda la desconfianza, ¿no? Las suspicacias que genera el anuncio de Trump de llegar a un acuerdo con Irán, la firmeza que está demostrando Irán también en el proceso. De hecho, a partir de un mensaje de estos que vomita en su red social Trump, Irán frenó, ¿no?, un proceso de firma. Si bien las conversaciones siguen, retornaron ahora a Teherán para evaluar. Pero ¿qué te deja todo este proceso? ¿Qué te parece que a partir de la vinculación con el Líbano, ¿no? Irán diciendo que no hay ningún acuerdo hacia adelante que no contemple el cese de los ataques de Israel al Líbano? ¿Cómo mirar todo este proceso a esta altura? En un mundo donde hemos tenido reveses y retrocesos, donde la extrema derecha, por razones bastante explicables, López Abe lo ha explicado bien, la extrema derecha avanza en Europa y avanza en las elecciones de nuestro continente. En ese mundo, la victoria de Irán, porque es una victoria militar, política, estratégica, la victoria es un hálito que nos da una fuerza enorme, y cómo eso reactiva todo el eje de la resistencia. Destruido, golpeado muy fuerte Hamas, no destruido, pero golpeado muy fuerte Hamas en la franja de Gaza, es decir, pero Hezbollah está resistiendo heroicamente, y en el Yemen calladito, también el eje de la resistencia. Y además hay que entender que por cada mártir que cae hay 100 muchachos en los campos de refugiados, 100 por lo menos, que quieren ocupar, muchachos y muchachas, adolescentes que quieren ocupar su lugar. Esto recién empieza.
es un parto muy doloroso, pero es un parto necesario que ha generado un nuevo estímulo, como fue en su época la guerra de Vietnam, a todos los pueblos del mundo. Y ha demostrado que frente a las mentiras de la socialdemocracia, que dijo ahora es un momento de diálogo, el imperialismo es el verdadero rostro de la crueldad, de la maldad, del saqueo y la usurpación. Es decir, se ha demostrado descaradamente eso. Y la cobardía de algunos gobiernos europeos que siguen todo lo que les dice el nuevo tirano del mundo, Donald Trump. Entonces, en ese marco, primero hay que entender, el canciller de Irán dijo ayer, derrotamos a 2 potencias nucleares. Cierto. Entonces, hay que entender el entusiasmo que genera en el mundo, y yo te puedo asegurar, por lo que me dijeron, que cuando juegue Irán contra Egipto en el fútbol, el pueblo de egipcio va a apoyar a Irán. A desear que gane Irán, porque se ha ganado un lugar Irán, en medio del dolor terrible, se ha ganado un lugar impresionante en la lucha de los pueblos. Y eso me lleva a otra cosa. El tema de la mujer acá en la radio fue explicado, pero de todos modos, nosotros durante muchas décadas tuvimos que entender mejor el cristianismo popular y como una religión, que vos lees lo de Adán y Eva y todo, que hay un elemento de machismo en el Antiguo Testamento, sin embargo puede leerse en un sentido revolucionario. Bueno, el Corán lo mismo. Yo he dedicado muchas horas en los últimos meses a estudiar el Corán. Anoté los temas que a veces vienen un poco caóticos para nuestra cabeza. Claro. Y creo que necesitamos entender más el Islam. ¿Por qué? Por la misma razón que necesitamos entender más el cristianismo. Por una sencilla razón. Porque los frentes de liberación en el mundo actual tienen un componente donde la religiosidad popular es un campo de la lucha de clases. La lectura de los textos sagrados de las grandes religiones puede tener un sentido opresor y de resignación o un sentido liberador, como lo interpreta, por ejemplo, Irán en este momento. Lo cual no significa que estemos de acuerdo en todo, ni mucho menos. Significa que nosotros tenemos que entender esta diversidad que se expresa en el plano filosófico, en el plano religioso. Tenemos que entender esta diversidad como una riqueza a nuestro favor. Pero entonces tenemos que entender y respetar a nuestros hermanos de lucha en sus cosmovisiones, en su visión, como hablamos del cura guerrillero Camilo Torres. Tenemos que hablar así de este pueblo heroico que hace de su fe una bandera de identidad. Entonces, yo creo que lo de Irán es, en este momento tan duro, un hálito, a lo que se suma el otro elemento de la situación mundial, que es por suerte, la multipolaridad. Es decir, Estados Unidos no puede hacer lo que quiere porque China y Rusia, aliados, que no son revolucionarios, son gente que realmente especula de alguna manera, pero que se le enfrenta a Estados Unidos y da a veces oxígeno a los países que resisten. Hoy leía unas declaraciones de Yuganov, el secretario general del Partido Comunista de la Federación Rusa, diciendo que lo peor que le pasó a Rusia fue tratar de acercarse a Occidente, que hay que recuperar la planificación soviética y hay que recuperar el modelo socialista, pieza por pieza, porque realmente si no, ni siquiera se va a poder ganar la guerra contra Occidente. Y que solo con el socialismo se puede crear el movimiento de solidaridad mundial que Rusia necesita y para comprender a Rusia. Y realmente eso es bien interesante, porque Putin sin duda combatió la corrupción, igual que Deng Xiaoping, igual que Xi Jinping, combatió la corrupción, es decir, logró, pero son potencias de mercado. Exacto, capitalistas. Entonces, hay que ver, pero de todos modos, desde el punto de vista de los pueblos del mundo, es muy importante que exista esta multipolaridad. Y yo creo que los bombardeos de Ucrania, de la OTAN, a las refinerías de petróleo rusas, es porque Rusia en plena guerra no pueda mandar más petróleo a Cuba. Creo que también se apoya por ahí, porque después de la vergonzosa derrota en Irán, que Donald Trump no sabe cómo acomodarla, es decir, trata de vengarse con Cuba,
Exacto. y seguir humillando a Venezuela. Entonces, todo está relacionado, ¿no? Pero nada está perdido en el mundo, en la medida que cada cual juegue su papel. Y aunque parezca mentira, aunque parezcan nuestras tareas pequeñas, es decir, cada golpe, cada tentáculo que le cortemos al imperio, luchando por la tierra, luchando por el ambiente, luchando por la soberanía, cada tentáculo es un golpe solidario con la causa de los pueblos del mundo. Si uno tiene la impresión que en este tema con Irán ha quedado como expone, ¿no?, a la izquierda a nivel internacional, a cómo se para con respecto a esto, como le costó, lo que aparece siempre suavizado ahí es lo primario, es la condena a Estados Unidos cuando invadió Irak, después lo que pasó con Libia, últimamente con Siria ya con otras características, pero todo eso siempre tuvo a nivel promedio de las izquierdas no convencionales cierto tibio rechazo, porque se cuidan mucho de que se les vea como pegados a esos procesos, ¿no? Dios nos libre y nos guarde, con Saddam Hussein, con Gaddafi, aunque a veces la plata de Libia les venía bien, pero y ahora con Irán pasa un poco distinto. Hay que ver cómo se asimila eso y cuánto toma esto desde los movimientos populares a la distancia. Digo directamente lo de Irán, no lo de Palestina, que no es tomar a Irán como la nueva referencia ideológica mundial, pero sí el tomar las enseñanzas de cómo se ha plantado ante el imperialismo, ¿no? Es un desafío eso. Es eso, y vos sabés que eso divide las aguas en lo que se llama izquierda. Es decir, hay que recordar que nuestra vicepresidenta, por ejemplo, es Premio Jerusalén. Y que está aliada al sionismo, y que el sionismo es hoy la cara esencial del sistema imperialista mundial. Entonces sí, hay que ver para cada organización política esto es un test, y para la organización social también. Hay que recordar que hay gente del PIT-CNT que ha hecho cursos en la Histadrut en Israel. La central sindical. La llamada central sindical, que es otra cosa, ¿no? Es parte del mecanismo sionista más perverso. Entonces, hay que ver cómo se para cada uno. Pero yo creo que hay dos cosas que quedan muy claras. En primer lugar, que el movimiento social heroico de los pueblos no es suficiente si no se crea la herramienta política. Y eso es complicado porque muchísima gente, sobre todo joven, dice, no, las políticas son todos iguales, yo me voy a dedicar solo a la lucha social, por los desaparecidos, por el ambiente. Exacto. Y realmente, si no se crea la herramienta política, pasó con los chalecos amarillos en Francia, pasó con el poderoso movimiento social en Chile. Es decir, el movimiento llega a un ámbito, pero después tiene que desafiar el poder político. Sí. Después hubo experiencias que derivaron mal en ese sentido, Gonzalo, como lo de España, el movimiento aquello de la vivienda, ¿no? Del cual surgió en buena medida Podemos, que terminó siendo asimilado al sistema, ¿no? Bueno, ese es el otro problema. Es decir, que frente a las organizaciones socialdemócratas que alguna vez fueron revolucionarias y hoy están totalmente insertadas al poder, vos podés manipular a un movimiento social y llevarlo también a una socialdemocracia con un discurso falso. Por eso lo fundamental es no esperar, construir la herramienta política hoy. Es un deber construir la herramienta política hoy. Y hoy podemos decir que la Unidad Popular tiene una gran propiedad, un gran atributo. Jamás rebajó el programa, ni aun en los momentos más difíciles. Ya Lenin decía que una revolución no es como una avenida de una gran ciudad que tiene idas y vueltas. La perspectiva Nevsky, decía. La perspectiva Prospekt Nevsky, que significa avenida Nevsky en ruso. Era la avenida es la avenida más grande de San Petersburgo. Entonces le explicaba a los obreros Lenin y decía, miren que la revolución no es como la avenida Nevsky. La revolución tiene idas y vueltas y sería rarísimo un proceso acelerado, y además un proceso acelerado no sé si terminaría bien, porque tenemos que asumir las derrotas y de la amargura también aprender. Pero hoy la Unidad Popular está posicionada de una manera nueva en Uruguay. Ahora, a la vuelta de la pausa, vamos a hablar de acá, de la Unidad Popular, pero una última de lo internacional, vinculado a esto que venís diciendo y sabiendo también cómo seguís esos procesos en Bolivia, que ha reaparecido el movimiento popular a la calle con toda esa
fuerza que ha mostrado en otros tiempos, ¿no? Que empiezan los cortes de calle, los bloqueos, toman buena parte de ciudades, de localidades, y bueno, se han manifestado porque renuncie el presidente Rodrigo Paz, esto después de la caída, ¿no? La división hablando de la construcción de herramientas políticas, la división del MAS, y ahora parece que surgiera una división también en los movimientos populares entre distintas actitudes respecto al gobierno, ¿no? Exacto. Todos de la boca para afuera condenan al presidente, porque es un reaccionario terrible, y muchos se dan cuenta que se equivocaron al votarlo, pero realmente hay distintas posiciones, desgraciadamente, en la Central Obrera Boliviana, de ir más a un diálogo sin futuro ninguno, ¿no? Que simplemente le permita al presidente ganar tiempo. Y un sector muy radical, el Tupac Katari, que realmente, junto con el movimiento indígena, está radicalizando sus posiciones, y ahí hay que prestar mucha atención en Bolivia a las mujeres indígenas. Son las grandes organizadoras de la resistencia. Vamos a ver, pero Bolivia muestra cómo las elecciones son un camino válido, pero nunca suficiente. Claro. Porque te las trampean, porque te manipulan. Entonces, gente en la calle es la receta, y eso nos está mostrando Bolivia. Le falta todavía la organización política adecuada que nunca pudo Evo vertebrar. Hacemos la última pausa para venir a la vuelta en un último bloque. Esteban está saludando, dice siempre acompañando al maestro Gonzalo Abella. ¿Algún mensaje en audio que a la vuelta de la pausa escuchamos en el bloque final? Nos escriben como siempre al 099-326-381 o en el chat del canal de YouTube La 36 Radio Centenario. Transmite Radio 36 Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. Se alquila apartamento en Palermo a estrenar. Piso 8 al frente. Canelones y Yaro. Un dormitorio aire acondicionado. Cuenta con espacios comunes en el piso 10, parrillero y espacio de recreación. Cerca de centros de estudios y de la Rambla. Comunicarse al 099 98 38 40. 099 98 38 40. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Un día que si canto mi canción y voy contando lo que le pasa al país del interior, habré de cantar por todos, que así... Últimos minutos en este diálogo con Gonzalo Abella. Había un mensaje en audio, un saludo de Nelson de Tala, vamos a escucharlo. Ya lo pasaron. Buen día, compañeros. Un abrazo al querido Gonzalo y a todos los compañeros de Lo Imprescindible. Bueno, un saludo para Nelson. Gracias, Nelson, un abrazo. Un gusto escuchar a Bella, dice Martín de Canelón Chico. Un gran y fraterno abrazo a nuestro gran maestro Gonzalo, dicen Gerardo y Alicia también. Estoy en deuda con tanta gente que quiero visitar y... Bueno, Gonzalo, hicimos un rápido vistazo, por supuesto, de cosas internacionales. Podríamos agregar la preocupación ahora para redondear esto de la región de Colombia, ¿no? Sí. Donde los primeros resultados, falta el escrutinio definitivo, pero están dando el triunfo al ultraderechista de la Espriella. Perú, que tiene ese largo escrutinio que no termina de conocerse, que se espera que en estos días, pero bueno, iría adelantando también la derechista Keiko Fujimori, lo que habla también de lo que sigue pasando en la región, ¿no? Que vos mencionabas también.
Pero además las elecciones ahora son mucho más manipuladas, mucho más descaradamente. Es decir, la intervención directa del imperialismo en estas elecciones genera que si no hay gente en la calle, si no hay una movilización popular, no alcanza con ganar una elección porque te la desconocen. Entonces, son aprendizajes. Y son aprendizajes también para nosotros. Pero además hay una cosa, a veces tiene ventaja ser veterano, ¿no? Yo recuerdo en la última dictadura lo importante que era que tengamos esa frontera tan estrecha con Entre Ríos y la frontera seca con Río Grande do Sul. Y realmente uno tiene que empezar a pensar la revolución se hace en cada país, ¿no? Pero hay que empezar a pensar en la resistencia como una herramienta de fortalecimiento de nuestra solidaridad con los pueblos hermanos más próximos, porque realmente también ahí puede venir el apoyo y la ayuda en momentos difíciles. No estoy hablando de la inminencia de una dictadura, estoy hablando de un endurecimiento de la lucha de clases que puede llevar a fuertes instancias represivas, aún bajo el gobierno actual. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que prepararnos, construir política, organizaciones de base, que son nuestra herramienta fundamental, incorporarnos al movimiento social y sobre todo estrechar los vínculos con los pueblos hermanos. Es muy importante para ellos y para nosotros esa reciprocidad. Y bueno, te encontrás en el retorno este proceso de un gobierno golpeado del progresismo, sí. No ya solo en sus políticas generales, Gonzalo, en cuanto a los resultados que se van dando, los posicionamientos que ya conocemos sobre internacional, sino también los problemas que le ha generado las propias características del presidente Orsi, de cómo se comunica, todo este episodio de la camioneta, sí. Y que en realidad también lo que dejó pasando en limpio es una vez más ratificando los relacionamientos del poder con los sectores empresariales, cómo inciden. Hay todavía detalles por conocerse de todo eso, y esto de una estrategia que parece que están discutiendo de cómo reducir esos costos, ¿no? Ese desgaste de Orsi ante la gente. No sé si llegaste a escucharlo, a leerlo, esto de que se acercaron un grupo de dirigentes veteranos del Frente Amplio, sí. Que parece que quieren como rodearlo y cuidarlo más, encabezados por Marcos Carámbula, que fue un poco el padre político en buena medida de Orsi a nivel de Canelones, algunos recambios en las políticas de comunicación, pero expuesto el gobierno en ese sentido también, ¿no? Ante una rendición de cuentas que se viene con el gasto cero, sí. Con Odone llevando las riendas del proceso, y no se nota mucha salida, digamos, discordante de la interna en ese sentido, ¿no? Del Frente y además este apoyo a Orsi de sectores que antes eran más izquierdistas, no consolida a Orsi, debilita y ridiculiza a los que tenían un discurso de izquierda. Señor González, que senador del Frente, que antes era de Fugbaum, ¿no? Que uno lo veía como una cara más radical. Ahora, defendiendo a Orsi, se desprestigia a él, incluso delante de los compañeros de Fugbaum. Entonces, les está saliendo el tiro por la culata. Yo creo que eso ya es irreversible, pero yo insisto, el que el oportunismo se hunde no garantiza que venga para nosotros esa masa de gente enojada. Tenemos que trabajar en la base, tenemos que plantear más nuestro programa y sobre todo tenemos que construir más organizaciones de base en cada centro de trabajo, en cada centro de estudio, en cada barrio, en cada lugar, en cada departamento. Tenemos que trabajar más en la organización de base, en la inserción social y el mostrar que existimos, porque nos han invisibilizado y no nos dan ni un tantito así para que nos expresemos, es decir, no existimos en la gran prensa. Entonces nosotros tenemos que trabajar por abajo, y en algunos lugares se está haciendo muy bien, pero en los lugares que lo estamos haciendo muy bien son los menos. Todavía tenemos un déficit enorme, y lo tienen los sectores y lo tiene la Unidad Popular como tal. Claro. Pero ahí es el gran desafío que tenemos, construir organización política. En lo social, la lucha del pueblo uruguayo va a ser increscendo, eso es inevitable, pero el problema es quién capacita, quién capitaliza después eso.
Sí, lo hablábamos con distintos integrantes de Unidad Popular con los que conversamos cada tanto, ese desafío de qué puede pasar, así como en el periodo anterior, bueno, se dieron encuentros en torno a temas concretos, ¿no? Claro. El plebiscito de la seguridad social, el propio tema de la solidaridad con Palestina, con Venezuela, en la etapa inicial de todo ese proceso. El desafío es cuánto de esa realidad actual va a generar instancias de, más allá de las ubicaciones partidarias, de encuentros concretos en torno a movilización, a reaccionar a esa situación, ¿no? Y nosotros tenemos una experiencia bien interesante en lo que fue la UPFT. O sea, compañeros con los que podemos discrepar muchísimo en cuanto al pasado reciente, al siglo XX, pero sin embargo entendemos que tenemos metas conjuntas de resistencia popular y de un programa, por lo menos una plataforma. Entonces esa experiencia, que fue muy amplia y muy valiosa, creo yo, hay que recogerla, nos dice que tenemos que lograr la unidad máxima en torno a un programa que no se negocia. Eso es, me parece que es lo fundamental. Y eso la Unidad Popular lo ha mantenido siempre, y el problema de la defensa del programa de soberanía patria, de reforma agraria, de auditoría de la deuda externa, de frenar la forestación, ese programa es un tesoro y lo hemos construido entre muchos y tenemos que defenderlo como bandera. Ya vendrá la gente, ya vendrá la gente, porque el programa es correcto, es justo y es el único. Bueno, la Unidad Popular ha empezado ahora esta serie de charlas, que hubo una primera el otro sábado sobre el agua frente al modelo extractivista, que con un alto nivel, además en las exposiciones, con la participación de científicos, de gente de la academia que está siguiendo esos temas, además de militantes, y se va a seguir, nos decían, de una charla con distintos temas. Creo que la próxima está planteada sobre rendición de cuentas para el mes próximo, y también, bueno, las charlas contigo siguen entonces. Recordanos el día, la hora. Los jueves a las 18, Páginas Ocultas de la Historia. Bien. Yo lo había pensado, y lo hemos pensado con Isabel, como retomar temas de historia, ¿no? Pero en realidad Páginas Ocultas de la Historia se ha convertido en un debate sobre temas contemporáneos. Y bien, digo, el rumbo. Y nosotros estuvimos un mes fuera, y el grupo se siguió reuniendo. Bien. 15, 20 personas que están todos los jueves en la COJUPE discutiendo temas de actualidad. Hay un compañero venezolano muy valioso que hace sus aportes, y realmente discutimos en serio, ¿no? Bien. Recuerdo una persona dijo una vez: no, yo me imagino un futuro de máquinas generando plusvalía para otras máquinas. Y ahí se armó un debate precioso. Después están todos los temas de la decolonización del pensamiento, todo eso que a veces se exagera un poco, pero que es un tema muy importante. Entonces, Páginas Ocultas de la Historia todos los jueves a las 18. Allá en Jackson 1409, casi Rodó. Te leo rápido mensaje. ¿Sí? Gerardo Carbone dice: buen día, abrazo al maestro. Y Leo de La Paloma te plantea una pregunta que, si querés una respuesta breve por el tiempo que nos queda, dice: hola compañeros, me gustaría saber qué opina el maestro Abella del movimiento Tupac Katari y de los Reinaga Burgoa, padre e hijo, que yo desconozco. Yo no conozco. El movimiento Tupac Katari es un movimiento muy importante. No significa que yo coincida todo lo que dicen, pero realmente el Tupac Katari, porque evoca una figura que fue más radical que Tupac Amaru en el Alto Perú. Y ese pensamiento, es decir, tener esa bandera ya es una responsabilidad. Muy bien, gracias Gonzalo. Seguimos conversando. Estás los miércoles, 5:30 es la... A las 5. A las 5, Memoria y Brújula, ¿no? Exacto. Acá en la 36. Gracias, seguimos conversando en cualquier momento. Te está saludando Héctor Fernández, también te manda un abrazo. Mira, bueno, un abrazo a todos.